En esta geografía colombiana hay enterrados en fosas, cementerios clandestinos y en cementerios tradicionales miles de cuerpos de colombianos no identificados, de NN, de miles de desaparecidos. Cuatro hermanas. La niña Marianelli tenía 13 años, las dos gemelitas tenían de 17 años y mi hermana Patricia, 22 años, Jenny Patricia. ¿De dónde se las llevaron? ¿Cómo fue de la casa. Ese día? Cuéntanos cómo fue Eso fue el 1 de enero a las 6 de la tarde, fueron que la sacaron a ella, del 2000. Puede ser que sea no solamente una vértebra. Llevar unas niñas inocentes que hubieran sido culpables, es que ni así. Ellos tenían que haber racionado y respetar el derecho de vivir lo que merecen ellas. Unas niñas de 13 años, unas niñas pequeñas, fueron unas niñas, no es que mejor dicho, eso es una injusticia. Pues yo la esperanza mía encontrar a mis hermanas y yo sé que ya enterrándolas y todo, dándoles una buena sepultura, uno ya descansa un poco porque sabe que ya las encontró y ya están ahí, y si es de visitarlas uno ya se da la idea de que ya están ahí, no están por acá tiradas como unos animales. Entiendo por fin esa frase que dice: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Juro que si te volviera a ver, no te volvería a perder y te diría todo lo que siento. Todas mis verdades, mis alegrías y mis tristezas. Pero no sé, es que no se sabe si el mañana existe. Lo único real es el presente. Le pido a Dios, es que si hay otra vida, es que si hay otra vida, es que si haya otra vida. Y que un día, no muy lejano, nos permita volver a encontrarnos. Te amo con todo mi corazón y nunca te olvidaré. Sí, encontrar a mí. Cristiana sepultura. Sí, eso es lo que quiero. Recogerlo para darle sepultura. Vale, ahorita vamos a ver. Aquí en la finca Palmares de Pellorrena, ahí sacaron, bueno, la mayoría todita está ahí en Palmares y todavía hay gente fuera de los que se comieron los caimanes. Porque ahí tenían caimanes que le echaban la gente por y se lo comían. Siga, señor postulante. Señor fiscal, en el sitio Villa del Rosario, donde quedaba el antiguo trapiche, al lado del río, se construyó un horno donde se cremaron aproximadamente 40 a 50 personas después que se les daba muerte. Continúa esta audiencia de seguimiento a la condena de Jorge Iván Laverde, alias El Iguano. Alias El Iguano fue comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia. La pena principal de 40 años de prisión fue sustituida por la de 8 años debido a la normativa de justicia y paz aprobada por el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Lamentablemente fue una idea de la organización de autodefensas comandadas por mí de crear ese sistema para que no aparecieran los cuerpos. A esas madres, a esos padres, a esos hijos pido perdón porque nunca podrán encontrar estos cuerpos. Es imposible ya encontrar porque ya están hechos cenizas. Contravía. Javier, me hablarás del fuego, de dónde la necesidad de hacer este libro y descríbenos el momento en que precisamente decides realizarlo. Bueno, yo el primer contacto que tengo con la Ley de Justicia y Paz es a través de mi trabajo en el portal Verdad Abierta. Trabajando como corresponsal en Bogotá del portal de Verdad Abierta, llegan a mi mano unas declaraciones filtradas de la Fiscalía de Jorge Iván Laverde Zapata, quien fuera el comandante del Frente Fronteras del bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia, en las que confesaba el uso de hornos crematorios en 2 regiones del norte de Santander, donde cientos de seres humanos habían sido reducidos a cenizas. Yo escribí mis notas periodísticas en ese entonces, pero quedé con una sensación de deuda en la cabeza. Esa sensación de deuda tenía que ver con que cuando los medios de comunicación reciclaban la noticia y la contaban,
se centraban exclusivamente en las declaraciones del perpetrador, solo en el testimonio de Jorge Iván Laverde Zapata. Y yo comencé a sentir una angustia muy grande porque nadie se preocupaba por tratar de descifrar la identidad de las personas que habían sido incineradas allí. Entonces me hice una promesa ese día, y es dejar de hacer un periodismo que se centra en las declaraciones de los victimarios o de los perpetradores y tratar de darle voz precisamente a esas voces aparentemente ausentes, que son las únicas que van a permitirnos construir un país diferente. 200 hombres enviados por Castaño y Salvatore Mancuso ingresaron a la región del Catatumbo en 6 camiones que venían de Córdoba y Urabá. Lo hicieron con la complicidad de miembros del ejército y comandados por el teniente del ejército en retiro, Alberto Arias Betancourt, alias Camilo, hoy prófugo de la justicia. Lo que ellos han podido hablar en las audiencias que tienen en Justicia y Paz es que los trajeron fueron los comerciantes, los ganaderos, algunos políticos. Para el Frente Fronteras, al mando de Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano, dominar el municipio de Tibú era ganarle un espacio a las guerrillas del EPL y ELN, que desde hacía años delinquían la zona, lo que significaba mayor control sobre las rutas de narcotráfico de la frontera. Por eso el horror de la incursión paramilitar se inicia en esta zona y se extiende por todo el departamento. Villa del Rosario es uno de los puntos de desaparición del Frente Fronteras, quizás el más macabro, diría yo, de este relato. ¿Qué ocurre? Entre el año 2001 y 2003 era tal el poder consolidado del Frente Fronteras que atacaba a lo que ellos llamaban reductos de guerrilla vestidos de civil, que no era otra cosa que sociedad civil que se oponía a los planes de las autodefensas, seguramente también facciones guerrilleras que hacían presencia en la ciudad de Cúcuta. Llegó a tal punto el poder del Frente Fronteras que casi que diario Cúcuta doblaba la tasa nacional de muertes entre ese periodo de años. Muchas fueron las víctimas que cayeron injustamente durante la arremetida paramilitar en el Catatumbo norte santandereano y el área metropolitana de Cúcuta principalmente. La cifra supera las 10.000 personas asesinadas y desaparecidas. Muchos de estos cadáveres nunca se encontraron porque fueron arrojados a los ríos Táchira, Zulia y Catatumbo, o fueron cruelmente incinerados, recordando los horrores ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial. Para ese entonces, los paramilitares gozaban de una complicidad directa, todavía lo hacen, con algunos sectores del Estado. Yo digo que en Norte de Santander el paramilitarismo fue una forma de gobierno en el libro, por eso hablo de un paraestado. Pues bien, para ellos, en medio del proceso de diálogo con el gobierno nacional de Ralito, no era provechoso que se encontraran las fosas comunes de cientos de miles de víctimas. De hecho, su trabajo había sido esconderlas, para que no causaran problemas según las órdenes de Carlos Castaño. Por el contrario, Salvatore Mancuso le decía a Jorge Iván Laverde que las personas que eran asesinadas por sindicadas de pertenecer a grupos guerrilleros tenían que ser expuestas para darle una lección a la sociedad. Imagínate la atrocidad. Entonces, los paramilitares se enteran de que vienen unas exhumaciones de organismos de control. Y tratando de esconder esos cuerpos, tratando de esconder el horror ante la imposibilidad de tirar estos cuerpos al río, como hicieron algunos paramilitares en otras regiones, ante la imposibilidad de pasarlos a la frontera con Venezuela, que también lo hicieron, debido al número de muertos que tenían, tomaron la determinación de adecuar una ladrillera que quedaba en Villa del Rosario. Y esta ladrillera fue adecuada como un espacio de desaparición. Los comandantes paramilitares comenzaron a sacar los cuerpos de las fosas y a quemarlos. Pero adicionalmente, y esta es una de las, yo creo que las revelaciones también de este libro, llevaban a gente viva a Juan Frío. No podría decir yo ni precisar si la metían viva a los hornos, no sería raro, pero no tengo pruebas suficientes para hacerlo. Lo que sí puedo decirles es que torturaban a las personas con la idea de quemarlas. Y esas órdenes o directrices que se dieron para dar muerte a sus seres queridos, sin justificar, lamentablemente venían de las mismas comunidades, de los tenderos, de los empresarios, de los ganaderos, de los cuales muchos les hemos mencionado. Mi sensación fue muy triste, y fue muy triste porque la visita a Villa del Rosario estuvo acompañada de una sugerencia de una de las familiares de los desaparecidos que me encomendó la tarea de buscar restos físicos de sus seres queridos en el horno de Juan Frío. Y yo pensaba que eso era imposible, pero estando allí constatas que aún se encuentran restos de prendas de estos seres humanos que allí fueron incinerados. Voy a comenzar por la tapa, que la tenemos aquí. Esta tapa del libro es el resultado de un proyecto artístico
de Juan Manuel Echavarría. Yo diría, a mi concepto, el artista que ha hecho el trabajo más maravilloso relacionado con el conflicto, ¿no? Y esta exposición se llama La guerra que no hemos visto. Los responsables de estas pinturas son excombatientes. Quien hizo esta pintura es un miembro del Ejército Nacional que participó en un allanamiento a los hornos de desaparición. Pero este horno del que nosotros hablamos aquí no es el horno de Juan Frío, tampoco es el horno de Pacolandia. Es aparentemente un tercer horno de desaparición sobre el que no se ha escrito. Desde que comencé a hacer esta investigación nos hicimos la promesa con Juan Manuel de tomar esta pintura, que es una representación de la realidad que encontró el militar durante el allanamiento, y a escasas semanas de entregarlo a la editorial pude hablar con el responsable de la pintura, pudimos vernos hablar. La historia está contada aquí y da cuenta de lo que puede ser la línea de investigación para futuros periodistas que quieran relacionarse con este tema. Iba pasando con unos compañeros de trabajo por unos billares y dentro a ese billar llegaron a tomar cuenta de las personas que vivían supuestamente en ese local, que eran, unos decían que eran expendedores, otros decían que eran delincuencia. Ese día nomás habían 21 asesinados. Era impresionante que la morgue ni se podía pasar. Yo creo que una de las deudas grandes que tenemos y que tienen las autoridades todavía con las víctimas del Frente de Fronteras tiene que ver con las garantías de no repetición. Desafortunadamente, los hornos de Juan Frío siguen en una zona de control de grupos ilegales. Para las mismas autoridades es difícil entrar a estas zonas. De hecho, este espacio hoy en día se está viniendo abajo, y no se está viniendo abajo porque sí, se está viniendo abajo a mazazos. Y la evidencia está ahí, a menos de 40 minutos de una de las ciudades principales de Colombia, y nadie hace nada. El territorio no tiene ni siquiera una barricada de seguridad, hay prendas de ropa adheridas a las paredes. Es un espacio que transmite una sensación absolutamente triste. Yo le decía a las personas después de mi regreso y de las fotos que pudimos tomar allí, que no hay una sola foto que no transmita esa sensación de tristeza, porque los espacios quedan impregnados de lo que ocurrió allí. Hoy recuerdo esa voz de quien se ha muerto y sigue muerto, y duele saber que es cierto, no volverá ni en el recuerdo. Inicialmente lo que yo quería hacer era la construcción de unos perfiles periodísticos convencionales, pero documentando las historias me di cuenta que los desaparecidos me hablaban. Suena metafórico, pero no es metafórico, es literal. Te voy a contar algo. La primera historia de este libro, que es la historia de Luis, es posible porque después de 1 año y medio intentando identificar víctimas de los hornos crematorios de los paramilitares, en uno de mis visitas en compañía de Asfades, una mujer me comenzó a contar la historia de un cucarrón, imagínate. Ella me decía que un cucarrón volaba sobre su cabeza los días que estaba buscando información de su hijo y no aparecía nada. Y un día ella, en el desespero de que este animal no la dejara en paz, este insecto, perdón, no la dejara en paz, le dijo al cucarrón: Luis, déjeme en paz, váyase para su pieza. Comenzó a tratar al cucarrón como si fuera su hijo, y el cucarrón sorprendentemente le hizo caso y se fue a un árbol en el patio, ¿no? Ella me decía que Luis de alguna manera se había convertido en ese cucarrón, y este libro es posible porque Luis se convirtió en cucarrón para la memoria de su madre. Entonces, en el proceso de documentación encontraba cartas, documentos que habían escrito días antes de la desaparición. Me daba cuenta que sus sobrinos llevaban el nombre de los desaparecidos, que las que habían sido sus parejas, por ejemplo, le habían puesto a su primer hijo el nombre del desaparecido. Y me di cuenta que en Colombia el problema no es que los desaparecidos no le importen al país, es que hemos aprendido a no escuchar la voz de los desaparecidos, no nos duele.
Y no nos duele porque existe una pedagogía de la invisibilización del testimonio y del crimen de la desaparición. Entonces, en la medida en que yo recaudaba esta información, sentía que eran los desaparecidos los que me hablaban y tomé la determinación de escribir esas historias en primera persona, porque la tesis fundamental de este libro es que a los seres humanos no se les puede desaparecer. Yo estaba en el apartamento de un periodista a quien estimo mucho, que se llama Juan Esteban Mejía Upegui, que ahora atraviesa una situación muy difícil por una acusación cobarde de injuria. Y estábamos como tomando fuerzas para lo que sería la entrevista del día siguiente, y de repente en el 5º piso de ese apartamento donde él vive, entró un cucarrón y se fue, ¿no? Y yo no le paré bolas. Y en la noche, cuando yo estaba haciendo como ese acto de llenarse uno de valor para ir a hacer una entrevista de estas proporciones al día siguiente, de dónde van a salir las preguntas, seré capaz de hacerlas, cómo hago para que la rabia no se me salga, me acordé otra vez de esta madre y dije, mierda, ¿será que Luis pasó a saludar para darme quizás como ese valor de hacer esa entrevista, ¿no? Entonces, para mí esa figura de todo el contacto con la madre de Luis es muy importante, pero esto que ella hizo permitiéndome contar la historia de su hijo a través de esta metáfora tan absolutamente hermosa, que es literal, porque este libro sería imposible si eso no se hubiera presentado, pues es yo creo que el fondo del libro, la verdad es el fondo del libro. Aparte del horno, de estos hornos que utilizaban para desaparecer las personas, o la evidencia o los rastros de personas que eran asesinadas por las autodefensas, ¿se utilizó otro método, otro mecanismo para desaparecer a las personas? Sí, señor fiscal, el otro mecanismo era arrojarlos al río. ¿A cuál río? El río Zulia. La decisión de desaparecer a las personas era tomada por quién? O sea, ¿por qué el hecho, por qué no matarlas y ya, sino desaparecerlas? Bueno, eso viene desde mucho tiempo atrás. Duraba la orden de los comandantes, era desaparecer las personas. Salvatore Mancuso era uno de los que decían, no desaparezcan la gente, que si se les da muerte es por algo, que la comunidad sepa que se les dio muerte y que se está haciendo algo por el pueblo, que se está limpiando. Pero en contra de esa orden, Castaño decía que mucho muerto que no podía aparecer porque eso estaba perjudicando en cierto modo a las autoridades y en cierto modo algún día nos venía a perjudicar a nosotros. Había que darle la oportunidad a Jorge Iván Laverde Zapata de escucharlo como un ser humano sujetado a una estructura ilegal, por supuesto, preguntándole aquellas cosas que queríamos saber, pero también intentando entender cuál era esa visión de mundo que él tenía. Y este libro creo que termina haciéndonos una pregunta como colombianos muy compleja. Yo hablo de un libro, lo cito aquí, de Hannah Arendt, que se llama Eichmann en Jerusalén. Ella tuvo la oportunidad de escuchar a Adolf Eichmann, quien fuera el responsable de la logística de los campos del Holocausto. Pero la reflexión que hizo Hannah Arendt sobre el caso de Eichmann no tiene que ver con la particularización del mal, tiene que ver con preguntarse la clase de sociedad que se había construido en Alemania para que seres humanos como Eichmann fueran posibles. Yo creo que esto es fundamental en Colombia hacerlo. Y lo que intenté hacer entrevistando a Jorge Iván Laverde Zapata fue entender cómo un muchacho preocupado por la música, preocupado por ayudar a la familia que era ayudante de flota, termina siendo comandante paramilitar antes de los 35 años. Estuvo a escasos minutos de ser reclutado por Karina para ser miembro de la guerrilla de las FARC. Y mira que esta no es solo la historia de Jorge Iván Laverde Zapata, es la historia también de Eber Velosa, de quien él habla en el libro, con quien se encuentra en el Urabá antioqueño. Eran muchachos jóvenes que la sociedad que tenemos convirtió en comandantes paramilitares. Esto no los exime de su responsabilidad, ojo. Pero creo que es muy fácil acostarse uno tranquilo y decir, mientras Garavito esté en la cárcel se acabarían las violaciones. Eso no es así de simple. Los colombianos vamos tarde para hacer una reflexión sobre la clase de sociedad que tenemos. El problema en Colombia con relación a la autoridad es que quien está revestido de la autoridad no tiene ningún problema en sacar provecho de ese pequeño poder que le ha sido otorgado para sacar beneficio personal. Eso fue lo que se hizo con Agroingreso Seguro, eso fue lo que se hizo con los mal llamadísimos falsos positivos, que no son otra cosa que un crimen de Estado, ¿sí? Y es decir, ojalá fuera un
un ejercicio de agudeza, se está diciendo lo evidente para mí allí, y es que mientras los colombianos sigamos utilizando el poder como una herramienta en busca del beneficio personal, no va a haber manera de salir de este círculo de violencia. El exfiscal Guillermo Mendoza Diago terció hoy en la polémica generada por la petición del Tribunal de Justicia y Paz de que se investigue a otro exfiscal, Luis Camilo Osorio, por entregarle la Fiscalía de Norte de Santander a los paramilitares. Guillermo Gómez. Silvia, la directora de Fiscalías en Cúcuta, Ana María Flores, fue nombrada por Osorio y cuando la iban a capturar por orden de Mendoza, ella tuvo información previa y aún está prófuga. Le tengo más miedo a la estructura gubernamental que no se transforma y que mantiene alianza con los paramilitares que a los mismos paramilitares. A esos miembros que eran subdirectores nacionales de Fiscalía, que eran directores seccionales del DAS, algunos prófugos de la justicia, otros asesinados por los mismos paramilitares. Le tengo miedo a esa estructura política, a esa élite social que continúa manteniendo vínculos con los grupos de autodefensa y que al final de cuentas son los principales interesados en que esta clase de crímenes no se conozcan. María Cristina, una buena parte de la Fiscalía de Norte de Santander estuvo al servicio de los paramilitares mientras Ana María Flores fue su directora en Cúcuta. Magali Janet Moreno se desempeñó hasta 2003 como asistente personal de la entonces directora de Fiscalías de Cúcuta, Ana María Flores, hoy prófuga y condenada por nexos con los paramilitares de Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano. Magali Moreno, quien era conocida por los paramilitares como La Perla, llegó a tener poder de decisión dentro de la Fiscalía gracias al respaldo de su jefa, Ana María Flores. Una de las cuestiones más dolorosas de la expansión del Frente Fronteras en Norte de Santander tiene que ver con que la época de expansión del Frente Fronteras coincide con lo que algunos ciudadanos de Cúcuta llaman como la época de prosperidad de la ciudad. Imagínate la barbaridad, porque es que este cuento ya no lo sabemos. Esto pasó en el Urabá antioqueño, esto pasó en Puerto Boyacá, esto pasó en Magdalena Medio hace años. A ver, es una lástima enorme que lo que nosotros llamamos prosperidad, sin saberlo, sea la expansión de esa brecha de exclusión de sectores sociales marginados y pobres. En Colombia nos hemos acostumbrado a pensar que el desarrollo se mide en cemento, que el desarrollo se mide exclusivamente en las grandes obras de infraestructura, en la reducción de las tasas de homicidios, ¿no? Pero, ¿qué hacer con esa brecha social de indiferencia, de hambre, de miseria? Cúcuta es una ciudad rodeada de barrios absolutamente pobres, absolutamente pobres. ¿Qué vamos a hacer por esos barrios? Entonces, para mí es muy triste decirlo, pero ustedes lo saben mejor que nadie con el trabajo que han hecho en Contravía. Los paramilitares no solo se sentían una autoridad de facto, se sentían también una autoridad moral, por Dios. Ninguno de los seres humanos que están mencionados en este libro, ni en ninguna de las barbaries y los crímenes que ustedes han cubierto en Contravía, las hicieron hombres que estaban seguros de estar cometiendo una equivocación. Todo lo contrario, estaban seguros de que tenían la razón. En Colombia tenemos que abrir un espacio de reflexión distinta, una sociedad donde quepamos todos. Y yo creo que a Cúcuta se le vienen unos años muy difíciles porque desafortunadamente esta violencia no ha sido extirpada de raíz. Los paramilitares no se fueron, la guerrilla continúa haciendo presencia y combatiendo con estos grupos paramilitares y yo no siento en lo personal que esa forma de gobierno de la que hablamos que se presentó entre los años de auge del Frente Fronteras se haya transformado. Yo sigo percibiendo una élite social que se ha olvidado de esa brecha de indiferencia con los más necesitados. Me mató mi hermano, mi sobrino, mi hijo. Mi mamá, de verlo muerto, le dio el infarto y también murió mi papá. Acabaron con la familia. Hay un capítulo del libro que se llama El estado paramilitar del Frente Fronteras. En ese capítulo la gente puede encontrar en esencia una síntesis de lo que ha sido el trabajo de la Ley de Justicia y Paz y las confesiones que los comandantes paramilitares y los rangos medios han entregado a la justicia. Es en total una lista de 63 personas con nombre que hicieron parte de las fuerzas militares en Colombia y que los paramilitares han acusado en sus versiones libres de haber mantenido algún tipo de relación de complicidad con ellos. Yo no los puedo culpar, porque el trabajo del periodismo no es el de ser juez. Lo que yo hago es tomar estos insumos y presentarlos, porque desafortunadamente la verdad del proceso de justicia y paz está quedando archivada en las oficinas de los fiscales, en la oficina de los magistrados, y hay que sacarla de allí. Estas personas, al igual que los empresarios de los que hablas, al igual que los alcaldes, al igual que los gobernadores,
tendrán que responder por lo que ocurrió en Norte de Santander frente a la justicia. Será ella la encargada de dictaminar qué clase de abusos cometieron, si hubo realmente complicidad o si por el contrario las declaraciones de los postulados son falsas. Yo cumplo con presentar lo que ha sido una investigación reposada, analítica sobre lo que la Justicia y Paz ha entregado y me gusta pensar que es esencial que las personas entiendan que esta clase de crímenes a 40 minutos de una ciudad principal habrían sido imposibles de perpetrarse si no hubieran contado con la complacencia de las autoridades. Magali Moreno se declara miembro activo de las autodefensas de Salvatore Mancuso y que lo fue justo cuando llevó a uno de los cargos más importantes de la Fiscalía General al lado de la directora regional Ana María Flores. Como a mediados del año 2002, Ana María me propone que yo sea el enlace de la Fiscalía con las autodefensas. Yo acepté. Consistía en llevar y traer información de un lado para otro. Colaborarle a las autodefensas. Era informarles sobre los operativos que se pudieran dar. Era, qué sé yo, como decirles, va a haber un operativo en el sector de Atalaya, vamos a estar por allá, de tal manera que ellos no estuviesen allá y nosotros no nos tuviésemos que ver en la obligación de capturarlos, de actuar en contra de ellos. Ana María tenía acceso a toda esa información, ella era la fiscal delegada ante estas autoridades, luego fue la directora de fiscalías y era quien asistía a los consejos de seguridad. A eso le podemos sumar que se trabajaba en completa armonía con el entonces director del DAS. ¿Este trabajo te ha implicado o acarreado alguna serie de amenazas, agresiones contra tu integridad? Sí, desafortunadamente desde el 22 de agosto del año pasado, después de un viaje precisamente a una entrevista con los familiares en el área metropolitana de Cúcuta, desconocidos me siguieron a Bogotá e incineraron mi apartamento. Yo vivía en Galerías, cerca de la iglesia de Santa Marta, que es un punto emblemático para los bogotanos, ¿no? A plena luz del día. De ahí en adelante pues cuento con medidas de la Unidad Nacional de Protección y las intimidaciones pues no han cesado. Los interesados en evitar que se conozca la verdad sobre los hornos crematorios de los paramilitares en Santander estarían detrás del ataque contra un periodista en Bogotá. Creo que esta es la generación de nombrar las cosas. Creo que a diferencia de lo que ha pasado históricamente en Colombia, esta generación de jóvenes periodistas, de jóvenes estudiantes, de jóvenes televidentes de Contravía, tienen la responsabilidad de nombrar el horror, nombrar los elementos de los que nunca nos hablaron, recomponer a ese cuadro del paisaje aquellos factores que desencadenaron estos crímenes tan reprobables para que no vuelvan a repetirse. Para mí tiene que ver con la ausencia de información relacionada con crímenes. ¿En cuántos colegios se habla del exterminio de la Unión Patriótica? ¿En cuántos colegios se habla del exterminio del movimiento Esperanza, Paz y Libertad? Es que el asunto es que no podemos pedir una historia distinta si no nos enfrentamos a los elementos que la componen. Tenemos que vivir en el país que nos tocó y quizás así nos podemos inventar uno diferente. Pero si seguimos viviendo en un mundo obsesionado por las reinas de belleza, monopolizado por las mismas cadenas de siempre, va a ser muy difícil dar esa realidad. Yo voy a decir una cosa un poco, no sé, desmedida tal vez. A mí no me importa al final qué clase de periodismo, sobre qué clase de temas se haga periodismo. Eso es una elección personal. Pero sí tengo una certeza en el corazón y es que en Colombia los periodistas somos seres adoloridos. Tenemos que ser seres indignados. No importa qué cubramos, tenemos una deuda con el país en el que vivimos. Esto no es Suecia, esto no es Dinamarca, esto no es Suiza, ¿sí? Estamos en un país inmerso en un profundo conflicto y nuestra primera responsabilidad tiene que ser con los más necesitados, tiene que ser con las víctimas de esa guerra que está aquí nomás. Lo que pasa es que nos han enseñado a invisibilizarla. Contravía.